buenos días compañeras, buenos días compañeros. Realmente emocionado en este cincuentenario de nuestra UEJN y me decían que hablara de los comienzos. Bueno, mi ingreso a tribunales fue cuando terminé el servicio militar obligatorio, que lo tuve allá en Comodoro Rivadavia. Entré como meritorio, ¿no? Obviamente, a fines de 1972, en un país convulsionado por la vuelta, maravillosamente convulsionado por la vuelta a la democracia. Y bueno, yo empecé a trabajar allá y en donde hoy está la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En ese momento habían 4 juzgados civiles, el juzgado 5 a cargo del doctor Coglan, el 28 del doctor Campos, el 29 del doctor Smith y el 21 del doctor Cáceres. Y bueno, estaban muy perdidos de todo. Era un trabajo muy particular allí porque venían pocos abogados, estaba muy lejos de tribunales en aquella época. Pero bueno, ahí yo fui de entre meritorio y con algunas suplencias que hacía en uno de los 4 juzgados, en el 5 siempre, yo entré en el 28, y ahí recuerdo, mi primer recuerdo del gremio es la elección del 73, la primera elección en democracia, que bueno, triunfó la lista la única lista, la lista blanca, que encabezaba Ricardo García Conde, Carlos Laviera el adjunto y Malisa Orlando era la secretaria general, ¿no? Recuerdo que estaba todo convulsionado, si bien era chiquito, porque, bueno, era civil, la que más venía por el edificio obviamente era Malisa, ¿no? La primera militante que conocí. Pero bueno, en enero del 74 nos mudan al Palacio de Justicia, a la planta baja, a la esquina donde hoy hay una sala de la Cámara Contencioso, de la esquina de la Valle y Talcahuano. Y ahí, bueno, empieza mi actividad sindical como peleando por la designación de los meritorios, ¿no? Fue una lucha muy linda, que se puede decir que la encabezamos 3 compañeros del Foro Civil, Antonio Ordiales del Juzgado 30, María de los Ángeles Díaz del Juzgado 4, Civil 4, Secretaría 7, y yo que era del Juzgado 5, ¿no? Ellos dos estaban en el 6º piso, yo en el 4º, y ahí convocamos en el marco de la UEJN, llevamos adelante una lucha muy importante que culminó con la creación del cargo de meritorio garantado y bueno, obviamente la prohibición de que haya trabajo esclavo en la justicia, ¿no? Fue un paso muy importante que dimos en ese momento y un año que se empezó a convulsionar, más que nada a partir de la muerte de Perón. Pero después en el 75, pero no hubo demasiados conflictos salariales en ese momento. En el 75 recuerdo que el gremio consiguió la recomposición de los porcentajes de la ley de enganche, una lucha también muy importante, que más allá de las diferencias que había, que se fueron dando, digamos, al ritmo de lo que pasaba en el país, en el marco de la Unión, las luchas eran siempre unitarias, siempre estaba por encima de todo el objetivo común de los derechos de los judiciales. Hacían debates muy lindos, muy profundos. Ya en el 75 a cargo del gremio estaba el cuerpo de delegados porque la comisión directiva había renunciado por esas diferencias políticas, pero eran los mismos que eran comisión directiva, eran delegados generales. Y en ese marco se dio otro paso importante que fue la normalización de la obra social por la acordada de la Corte que hace el reglamento de la obra social, se crea la obra social del Poder Judicial y con participación de los trabajadores, ¿no? De los jubilados y de los jueces con presidencia de la Corte Suprema. Ahí hubo una elección donde se demostró la representación que era cuestionada por una mutual que existía, la hoy Asociación Judicial Argentina, y bueno, la relación fue de 4-1 prácticamente en esa elección y quedaron consagrados los candidatos que habían sido elegidos en asamblea.
el compañero Carreró del Fuero Especial Civil y Comercial, y el compañero Cereza del Fuero Laboral, que esperemos tenerlo presente en este festejo. Carreró se nos ha ido desgraciadamente. Bueno, eso fue un hito importante, porque fueron meses solo que tuvo el gremio participación en la obra social, pero se demostró cómo se canalizaba y cómo los planes, los proyectos eran claros en todo sentido, y era una obra social participativa y, como decía su estatuto, con objetivos amplios, no solo objetivos de salud. Desgraciadamente vino el golpe de Estado y se afeó todo. Bueno, recuerdo también que ahí hubo elección, que ganó la lista blanca, única lista, el 18 de diciembre. A mí, yo fui elegido presidente de la Junta Electoral de esa elección. En la del 73 había sido el chino Dial Estrem, después desaparecido y asesinado por la Marina, ¿no? Por el grupo de tareas de la ESMA. En el 75 me tocó a mí, y ese 18 de diciembre de la elección, que consagró, que lo hicimos con una medida de fuerza también, es un hito importante, yo recuerdo que fue histórico, porque era mi cumpleaños, porque se elegía una nueva conducción, y porque ese día el gobierno de María Estela Martínez de Perón nos concedió la personería gremial, un hito importante, que no sé qué hubiera pasado con nuestra organización si entrábamos en la dictadura genocida sin tener ese respaldo de la personería gremial. Así que nunca más que oportuno. Después vino la historia negra. Recuerdo también que ese año conseguimos un aumento salarial muy importante por esa lucha que llevamos a fin de año durante el mes de enero, durante la feria, y así que iniciamos febrero con tranquilidad salarial en la justicia, con una recomposición muy importante, pero con la inquietud de que el golpe de Estado era algo que se anunciaba. Bueno, ahí viene la página negra, donde tenemos gran número de desaparecidos para lo que era el tamaño de nuestra organización gremial, cesanteados. Los primeros cesanteados son en el Fuero Civil, la compañera Malisa Orlando, y después seguimos un montón más, ¿no? Hubo encarcelados, entre los que yo me cuento. Fuimos secuestrados en la madrugada del 1 de junio de 1976, y tuvimos la suerte que fue en ese momento, bueno, porque fuimos legalizados, si se quiere, después de 10 de estar secuestrados, y si bien permanecimos largo tiempo, en mi caso detenido, conservamos la vida, ¿no? De ahí en más, prácticamente todos los que fueron detenidos engrosan el número de desaparecidos en nuestro gremio de mártires. Fue detenido también parte de la conducción del gremio, el compañero García Conde, el compañero Lavie, con los cuales me tocó estar en la cárcel de La Plata. Ellos salieron antes en libertad. Y bueno, muchos compañeros que fueron cesanteados. Fue muy dura esa época, pero el orgullo es que en esa época los compañeros que quedaron con la posta, encabezados por el que era secretario general, es decir, número 3, que quedó como número 1 porque los 2 primeros estuvieron detenidos, ubicó a nuestro gremio en el lugar que tenía que estar de lucha contra la dictadura. Integró el movimiento sindical que se opuso a la dictadura, el grupo de los 25, y también estuvo en todas las luchas que el movimiento obrero llevó adelante contra la dictadura militar. Fundamentalmente la más conocida es el paro nacional del 27 de abril de 1979. Pero bueno, después con la conducción de Baldini siguió adelante nuestro gremio siempre en ese lugar. Hay otros recuerdos que ya los dijo Leguizamón, no los voy a repartir, como el de la nueva afiliación que se dijo después de la dictadura, pero lo que quiero resaltar en ese momento, que en esa resistencia heroica que los trabajadores llevaban adelante con la dictadura, que los trabajadores con la Madre de Plaza de Mayo, el movimiento obrero organizado, fueron los que resistieron realmente a la dictadura,
y nuestro gremio estuvo ahí presente. Pero no solo luchó junto a los trabajadores para recuperar la democracia, sino a partir de 1981 empezó a movilizarse fuertemente, y durante todo el 82 y 83, por la recuperación del sistema de porcentualidad salarial que se recuperó. Son históricas y masivas las marchas que llevaron adelante los judiciales. Bueno, yo fui en ese marco, fui liberado el 24 de diciembre de 1982, recuerdo que lo primero que hice, creo que fue el 26, fue ir al gremio, que tenía una casita, alquilaba en la calle Junín 328. Recuerdo que el compañero Leguizamón con el compañero fue quien me dio la bienvenida, ¿no? Estaban todos los compañeros reunidos, y ahí después se hizo un festejo por el fin de año, y ahí me sentí. Y una cosa importante, que más allá de las diferencias que teníamos, era tal estábamos tan consustanciados con el interés de los judiciales, que las diferencias nunca fueron sustantivas, siempre fueron adjetivas. Y un tema que siempre charlamos en la cárcel con Ricardo y fundamentalmente con Carlos Lavie, es que antes, a fines del 75, parecíamos enemigos acérrimos. Las fracciones en que se había dividido el gremio, y cuando nos encontramos en la cárcel era una reflexión clara que el enemigo estaba en otro lado, ¿no? Que realmente en esas pasiones que había por cómo defender mejor a los judiciales, habíamos equivocado el enemigo. Y bueno, eso a mí me dejó una profunda enseñanza, ¿no? acerca de la necesaria unidad que debe haber en toda organización gremial, y acerca de ese concepto que hace a lo colectivo y que transforma a los sindicatos en la organización libre del pueblo más perfecta que existe en la Argentina, y que le ha permitido resistir dictaduras, periodos neoliberales, con golpes, con claudicaciones, pero en general es la organización social en pie más importante que generó la Argentina, y un movimiento sindical de los más importantes que hay hoy en el mundo. Y está eso, ¿no? Está la profunda enseñanza con que Perón pontificó durante largos años en su vida, y que dejó después en su herencia, de lo que es el sentido colectivo de un sindicato. Porque en la justicia, digamos, en cualquier lugar uno viene con sus experiencias de familia, de barrio, de extracción social, pero lo maravilloso cuando uno adquiere la identidad en su lugar de trabajo, porque cualquier ciudadano pasa más en su lugar de trabajo que en cualquier otro aspecto de su vida, durante toda su jornada y durante toda su vida activa. Y entonces eso genera una igual comprensión sobre los hechos que nos determinan, es decir, la realidad del trabajo, una injusticia en el trabajo, el tema salarial, son todas cuestiones objetivas que afectan a todos por igual. El núcleo de trabajadores, vengan de donde vengan de la extracción. Después de otras cuestiones, a lo mejor pueden pensar desde su realidad previa o de su realidad personal, pero cuando se va pensando en colectivo, después se termina haciendo una síntesis, y los trabajadores empiezan a pensar antes que nada como trabajadores. Y este es el gran elemento fundamental, porque cuando uno piensa en trabajador, piensa en colectivo, y cuando piensa en colectivo, piensa en comunidad. Entonces, definiciones como que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, tienen un valor esencial, porque en el sindicato nadie se puede salvar solo, nos salvamos todos de las condiciones de trabajo, en la carrera administrativa, en el salario, o nos salvamos todos, o cuando saca ventaja uno, pierden los demás. Entonces ahí viene el sentido de que lo colectivo siempre supera lo individual, ¿no? O lo individual tiene sentido en la medida que se expresa en lo colectivo. Esta es la mejor enseñanza que nos llevó después
con la vuelta a la democracia, hubo muchas circunstancias que creo que las explicó bien el Chango en cada momento, y cuando nos tocó a nosotros asumir la conducción del gremio allá en el 90, era la peor instancia, porque había hiperinflación, los salarios eran cero, el desgaste que se había sufrido era muy, muy doloroso. Y bueno, yo siempre digo que la última expectativa que hicieron los judiciales es poner ese voto a esa lista marrón que mezclaba compañeros de distinta militancia dentro del gremio, pero unidos en el sueño de rescatar lo mejor de esa historia y llevarla y fortalecer la unión para hacerla poder. En ese momento, de 23 circuitos o circunscripciones electorales tomando las provincias, solo 2 provincias cobraban menos que los federales, la provincia de Jujuy y la provincia de Catamarca. Bueno, ahí nos dimos una tarea de lucha intensa, pero con la concepción estratégica de saber imaginarnos el futuro escenario. Por eso no dudamos cuando apoyamos la ley de autarquía. ¿Por qué? Porque sabíamos que con la política que se venía, con el neoliberalismo de Menem y Cavallo, era más importante conseguir o que se nos respetara nuestra situación desde adentro de la justicia que la política de ajuste que llevaba el gobierno nacional. Y no nos equivocamos, incluso conseguimos rescatar la ley de enganche y el derecho a participar en la obra social en esa ley de autarquía que la vetó Menem, fue el primer veto parcial. Así que de una forma u otra hicimos hito en esos momentos, con conflictos muy largos, porque era muy difícil en ese momento. Estaba la ley de convertibilidad que impedía o prohibía los aumentos salariales, pero nosotros los conseguimos con mucha fuerza, con mucha persistencia, con mucha inteligencia, enfrentándonos a la Corte, que sobre base de respeto obviamente, pero reclamando a la Corte, que decía que teníamos razón en nuestro reclamo, y decíamos que la Corte fuera y se peleara con Menem y Cavallo, porque defendíamos la independencia de la justicia, era la forma de defender nuestra condición. Y de esa manera fuimos consiguiendo paso a paso, hasta ingeniándonos como un aumento salarial, generando distintos rescalafonamientos que nos permitieron en 3 años que estaba el congelamiento salarial, duplicar el salario de los judiciales. Y después seguimos así persistentemente evitando los ajustes que se vieron cuando le descontaban los sueldos de los estatales, con lucha, y hasta saliendo cuando parecía imposible, allá por el 97, a pelear la recomposición salarial. ¿Por qué parecía imposible? Porque la tarea que habían hecho los medios de comunicación, Menem, Cavallo, habían hecho desaparecer el salario de la vida de los argentinos. Nadie hablaba de aumento salarial. Nosotros tomamos el desafío. Recuerdo que nos miraban como locos cuando planteábamos la recomposición salarial, pero fuimos convenciendo a nuestros compañeros que si no íbamos por el salario, iban a venir por el nuestro. Cuando ya, después de la recuperación, allá por el 2008, comenzaban otra vez los ajustes a partir de la crisis internacional, nosotros le propusimos a la Corte este sistema de tramos, porque si no, siempre quedábamos atados a la pauta que se daba al conjunto de los estatales, que muchas veces ya empezaba a apretar para que estuviera por debajo de la inflación. Eso nos permitió, del 2009 hasta la fecha, no solo no perder frente a la inflación, sino en términos globales ganarle por un 66%. No solo mantuvimos el nivel de nuestros salarios, sino los mejoramos un 66% frente a la inflación, tomando incluso el periodo de la inflación falsa, digamos, que no se creyeron números, la inflación que ponía la Confederación General del Trabajo. Esta es un poco la historia hasta hoy, y hoy orgullosamente festejamos haciendo la síntesis entre nuestros fundadores, entre los compañeras y compañeros con mayor experiencia y una juventud judicial que firmemente participa, que como decimos es protagonista del presente
y se plantea los desafíos de siempre y los nuevos desafíos que incluyen nuestra participación en la obra social y todo lo que hace a la dignidad de la justicia y a una justicia que realmente puede estar al servicio del pueblo y a una Argentina que sea digna de vivir no solamente para grupos, sino para todos los habitantes. Todos los habitantes tienen derecho a vivir si impera la justicia social. Por ello vamos a seguir luchando.